como Iglesia Río, Texas, como conferencia anual. Primera reunión anual de la conferencia de Río, Texas, de la Iglesia Metodista Unida. Hemos tenido la semana pasada, por eso el domingo no estuvimos acá. Y quiero hacer una reflexión sobre la experiencia que hemos vivido en este tiempo, sobre lo que quiere la Iglesia Metodista, y también hacer una reflexión para nosotros si tenemos con qué continuar la obra, o si decimos mejor desistimos de esta misión a la cual el Señor nos ha llamado, que es ser cristianos. Cuando nos hicimos cristianos, nosotros hicimos un compromiso con el Señor. Señor, tú me diste la salvación, ahora yo me convierto en un obrero tuyo. Ese es el objetivo de ser cristiano. El que no es cristiano no pertenece a la iglesia, y quien no pertenezca a la iglesia pues no tiene ninguna obra, ninguna misión, ninguna labor para hacer. Pero cuando uno se hace cristiano, y sobre todo nosotros que nos hemos hecho miembros de la Iglesia Metodista, ahí tenemos una labor. Ya nos van a decir cuál es la labor, pero yo les invito es para que sepamos si somos capaces, si tenemos con qué o no tenemos con qué, porque en esto tenemos que ser muy sinceros. El planteamiento es este: la misión de la Iglesia Metodista. ¿Cuál es la misión de la Iglesia Metodista? No somos bautistas, no somos pentecostales, no pertenecemos a otra denominación, pertenecemos a la Iglesia Metodista Unida. Ese es el nombre de esta institución, de esta sociedad de cristianos, Iglesia Metodista Unida. Y como Iglesia Metodista Unida tiene una misión, tiene un propósito de Dios. Dios nos ha encargado a nosotros hacer una labor. ¿Y cuál es la labor? Dice, la misión de la Iglesia Metodista es hacer discípulos de Jesucristo. ¿Cuál es la misión de la Iglesia Metodista? Ser discípulos de Jesucristo. Esa es la misión. La misión de la Iglesia Metodista es hacer discípulos de Jesucristo. Digan, ¿lo estamos haciendo, sí o no? No. Porque esa es la misión. Hacer cada día discípulos de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Y continúa la frase: para la transformación del mundo. El mundo se transforma cuando hayan cristianos de valor en la iglesia, porque esa iglesia es el símbolo, el sacramento, el signo de vida del mundo, que tanto necesita por dónde caminar. Y el mundo ve una lucecita en la iglesia. San Felipe ve una lucecita en la iglesia, el príncipe de paz, y dice, por ahí nos vamos a guiar. Nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. Por eso la misión de la Iglesia Metodista es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Eso no se nos puede olvidar. Esa es la misión, hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Somos una iglesia conexional. Estamos conectados con más de 35,000 iglesias locales. Porque no solamente la conexionalidad, puede ser que la conexionalidad física y económica se dé en Estados Unidos, pero tenemos relaciones en todo el mundo. La Iglesia Metodista está extendida por todo el mundo y tiene que ver con su mismo propósito, con su misma doctrina, con su mismo aspecto, con su mismo pensamiento. Esa, la Iglesia Metodista, está extendida, o sea que pertenecemos a miles y miles de iglesias locales, y todas estamos unidas en un mismo propósito, porque no somos iglesia congregacional, es decir, independientes. Somos iglesias conexionales, que todos nos ayudamos mutuamente. Los recursos de la Iglesia Metodista Unida, los millones y millones que se acumulan durante el año, se extienden y se reparten a las iglesias. Por eso se llama iglesia conexional. ¿Cuál fue el propósito de esta conferencia que tuvimos, de esta primera conferencia? Lo podemos seguir por el eslogan. El eslogan es venid a las aguas. Así era el título que tenía. Y si ustedes van a www.riotexas.org, ahí está la página web, y ahí ustedes se dan cuenta, el título de la conferencia anual de este año
fue venid a las aguas. En inglés es come to the waters. Come to the waters. ¿Se dice así? Come to the waters. Ese es el lema. El del año pasado era open hands, que me gustó mucho. Con la hermana Cindy que estaba al lado mío, dijo, bueno, ¿y por qué no sea open mouth? O abramos la boca en vez de abrir las manos, porque tenemos que hacer discípulos de Jesucristo. Pero así fue el año pasado. Este año es venid a las aguas. Cuando yo vi el título, a mí me animó muchísimo, porque dije, muy bien, la iglesia metodista dice que tenemos que hacer discípulos de Jesucristo. Y los discípulos, para ser discípulos, son personas que estén fuera de la iglesia para convertirlo en discípulos. Yo dije, maravilloso, lo que nos está diciendo la iglesia metodista es que vayamos mar adentro, que vayamos a navegar, porque el mundo es como el mar, como las aguas. Y la iglesia es como una barca que va por el mar y va agarrando personas para que se salven, porque los que están allí son como náufragos. Dice Juan Wesley que él veía a las personas del mundo yéndose a un abismo y él corriendo a rescatarlas. Los metodistas rescatan a las personas y lo van introduciendo en la iglesia, en la barca. Eso fue lo que yo pensé, pero cuando ya fui llevando los 3 días ya me di cuenta que era otra cosa. Porque si nos atenemos al texto, venid a las aguas está en Isaías 51:1. Y dice, todos los sedientos, venid a las aguas. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero, sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Entonces, este venid a las aguas no es ir nosotros, sino que venga la gente a encontrar aguas frescas en nuestra iglesia. Porque dice la palabra, es un manantial de vida, porque Cristo es el centro de nuestra vida y Cristo es el agua viva. Y si Cristo está en medio de nosotros, esto es la fuente de agua viva. Dice la palabra, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos tu luz. Luego, lo que nos está diciendo la conferencia y lo que vivimos allí, y lo que nos está diciendo con el propósito de Centro de Vitalidad Misionera o Mission Vitality Center, nuevo pueblo, nueva gente, nuevos lugares, lo que nos están diciendo es, conviértanse ustedes en una fuente de agua viva, que cuando la gente venga a este lugar encuentre pan, porque nosotros estamos abundantes de pan. Que cuando la gente venga a este lugar con sed, encuentren agua, porque aquí manan torrentes de agua viva. Esta iglesia local, eso es lo que están diciendo. Yo tomé otra versión, dije, bueno, ¿será que yo estoy entendiendo mal? Y tomé una versión más actual, y la anterior dice, es la misericordia para todos. Tenemos que ser misericordiosos con todos. Y en la actualización dice, invitación a la salvación del Señor para todos. Y la versión actual dice, ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tengan dinero, vengan y tomen vino y leche, todos gratis. Tenemos que decirle a la iglesia del Río, vengan aquí a San Felipe. No tienen comida en la casa, vengan a comer aquí. No tienen agua, vengan a beber aquí. No tienen vestido, venga y nosotros los vestimos. ¿Tenemos nosotros eso? Me pregunto yo. ¿Tienen las iglesias metodistas esa capacidad de invitar al mundo a venir a nuestras aguas? Como iglesia metodista sí,
Porque la iglesia metodista tiene millones y millones de dólares para invertir en la misión. El mundo se beneficia de los cristianos metodistas, que son generosos en dar sus ofrendas. Y cada vez que hay una calamidad, la primera que actúa es la iglesia metodista, por su organización. Y lo ha demostrado, siempre lo demuestra la iglesia metodista en todas partes del mundo. Hay una calamidad, primero llega la iglesia metodista. Hay una dificultad, ahí está la iglesia metodista. Porque hay gente en la iglesia metodista muy generosa. Pero me pregunto, aquí en el Príncipe de Paz, ¿estaremos capacitados para eso? Para decir, venid a las aguas, venid aquí. Pues yo me alegré cuando dijeron, vamos a ir. Pero aquí es venir. Entonces yo me pregunto, ¿estamos unidos por una misma preocupación? Y la iglesia metodista, a través de la conferencia anual Río Texas, quiere ser misionera porque quiere convertirse en un centro de misión y que cada iglesia local sea un foco misionero, que nuestra iglesia local se convierta en un centro de misión. Pero para nosotros convertirnos en centro de misión tenemos que primero aceptar, y aquí viene la propuesta mía, y es lo siguiente, esta es la tesis. Yo no puedo decirle a la gente, venid a las aguas, cuando mi territorio, cuando mi iglesia escasea agua. Venid a comer cuando no tengo comida para dar. Venid a beber cuando no tengo agua para dar. ¿Cómo voy yo a decir, venid a las aguas, pueblo del río, si no tengo con qué? Si no están los líderes dispuestos a hacerlo como iglesia. Entonces la propuesta mía es la siguiente. En vez de decir venid a las aguas, lo que tenemos que decir es ir al campo misionero. Porque Jesucristo, el primer mandato que hizo fue, venid a mí y yo los haré pescadores de hombres. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, enseñar todo lo que yo les digo. Tú sígueme y seréis mis testigos. Eso está en los 4 evangelios, las 4 comisiones. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos que hacer lo siguiente. Primero, tenemos que ir. ¿Por qué? Porque para que la gente venga, tenemos que dar. Y para poder dar, tenemos que tener. ¿Y a tener a quién? Tener a Jesucristo nuestro Señor. Tener a Jesús en nuestro corazón. El centro de nuestra vida, Jesús. El Espíritu Santo ha transformado nuestra vida, transforma nuestra vida. Y cuando estemos transformados por el Espíritu Santo y centrados en la vida de Jesús, y cuando nuestra vida palpite las 24 horas por ser santos, de acuerdo al propósito de Dios, ese día podemos decir, venid a las aguas, pueblo del río, pueblo de San Felipe. Pero primero tenemos que transformarnos nosotros acá. Si no vamos, ellos no vienen. ¿Qué nos impide ir? Nos impide ir la comodidad. Estamos cómodos en el lugar donde estamos. Cómodos, cristianos cómodos, hermanos. Cómodos es que venimos a la iglesia una sola vez. O somos iglesia un solo día a la semana. Una horita a la semana. Un día, una hora a la semana. Esa es la comodidad. Y como estamos cómodos, nos da miedo y temor. Por eso Jesús le dijo, ¿tenéis miedo? Crucemos al otro lado. Porque, ¿por qué tienen miedo? Es que todavía no tienen fe. Y por eso el tema que puse es, ¿tienes o no tienes fe? Porque si no tenemos fe, nos mantenemos cómodos, con miedo, nos falta fe, nos falta experimentar a Dios en nuestra vida y por lo tanto no podemos batallar, no podemos salir. Pero si tenemos fe, entonces nos mantenemos en esa zona de equilibrio, que quiere decir que estamos actuando en favor de Dios. Voy a ponerles este ejemplo para terminar. Y recordemos, cuando Pedro vino a Jesús, Pedro no tenía fe. Y vino a Jesús y empezó a seguir a Jesús.
Natanael lo mismo. Los otros discípulos lo mismo. Empezaron a seguirlo. Se puede seguir a Jesús sin fe. Y nosotros como iglesia metodista podemos estar aquí en la iglesia metodista sin fe. Simplemente lo hacemos por costumbre, porque así nos han enseñado, pero no con el propósito de Dios, que Cristo quiso instituir esta iglesia para que sea una fuente de agua viva, para ayudar a la comunidad, y nosotros activos desgastándonos por el servicio de la comunidad, de la gente que está a nuestro alrededor. Ese es el propósito de la iglesia metodista, y eso es lo que ellos quieren hacer y lo que nos enseñan. Ser un campo misionero. Pedro no podía hacerlo. Un día Pedro pensó que tenía fe y le dijo: Señor, si eres tú, permítame ir sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro empezó a hundirse. No tenía fe. Y salir al campo misionero, actuar nosotros como iglesia sin tener fe, vamos al abismo, vamos a la profundidad. No podemos actuar. Pero más tarde encontramos a Pedro en Hechos 5:15. Lo encontramos evangelizando hasta con la sombra. Dice el pasaje: a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos, y todos eran sanados. Ahí Pedro ya tenía fe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cultivar la fe, hacer crecer nuestra fe. Que nuestra fe sea alimentada con la palabra de Dios, con la oración, congregándonos, teniendo familiares y amigos cristianos, dando testimonio a nuestros vecinos, amigos y familiares. Y por eso la invitación que yo les estoy haciendo es que invitemos. ¿Por qué no podemos invitar a los familiares? ¿Por qué no podemos invitar a los amigos? ¿Por qué no podemos invitar a los vecinos? ¿Por qué no podemos invitar a los compañeros de trabajo? Vengan a la iglesia. Vamos, acompáñenme a la iglesia. Miren que allí hay bendición. Allí hay una fuente de agua viva. Allí somos cristianos. Nosotros alabamos a Dios y bendecimos al Señor. ¿Quieres tener una mejor vida? Vengan a nuestra iglesia. Esa es la invitación que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque, hermanos, hoy estamos celebrando el Día de los Padres. ¿Y por qué nosotros nos convertimos en padres? Porque tuvimos hijos. Y dice la palabra de Dios en Juan 5:17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué hace Dios hasta ahora? Trabajar. ¿Qué hace el Hijo? Voy a leerles. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo hasta ahora todavía trabajo. ¿Qué hace el Padre? ¿Qué hace el Hijo? Y si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué hacemos? Trabajar. Pero no trabajar, como dice la palabra, escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y deleitoso, no desperdiciando el salario. No es en el salario, sino en la obra de Dios. Trabajando en la obra de Dios. Nosotros somos iglesia las 24 horas. Somos cristianos las 24 horas del día. Nuestro sentido de vivir es trabajar en la obra de Dios. Es hacer crecer la obra. En conclusión, para terminar, si mi Padre trabaja, Jesús trabaja y yo soy hijo de Dios, yo debo trabajar en su obra, en la obra de Dios. La propuesta es: ¿están ustedes de acuerdo? Si esta iglesia se va a convertir en un centro de misión, en un campo misionero, ¿están de acuerdo que nos reunamos uno de estos días y planteemos cuál es el propósito que Dios quiere en nuestra iglesia? ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Entonces, no voy a decir la fecha ahorita. Voy a dejarlo para la próxima predicación del próximo domingo porque me quedó inconcluso. El próximo domingo, ojalá vengan todos ustedes, para poder yo continuar lo que estoy diciendo. Ahorita hice el planteamiento. ¿Cuál es el planteamiento? Que la misión de la iglesia metodista es ser discípulos de Jesucristo.
que dice la iglesia metodista, venid a las aguas. Yo me doy cuenta que si viene alguno aquí no va a encontrar agua. Entonces empecemos a hacer agua, para que cuando vengan puedan encontrar agua. Ese es el planteamiento. Entonces, vamos a ver cómo nos enfocamos. Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración para terminar este servicio. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has traído, Señor. Bendícenos, Padre Santo, y haz que nuestra vida se convierta en una vida activa en favor de tu evangelio. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a ti, Señor.